Teleamazonas presenta 24 horas con Luis Antonio Ruiz. Amigos, muy buenas noches y bienvenidos a 24 horas. Vamos a empezar inmediatamente con la información. Ponga atención, el presidente Guillermo Lasso cumplió agenda este fin de semana en la provincia del Guayas. En el cantón Pedro Carbo hizo la entrega de soluciones habitacionales, mientras que en Durán participó de la inauguración del hospital que beneficiará a 500.000 personas. Al cantón Pedro Carbo de la provincia del Guayas llegó el presidente Guillermo Lasso, cerca del mediodía. Esto para hacer la entrega de 134 viviendas a habitantes de este cantón, con una inversión de 3.2 millones de dólares. Aquí van a vivir 576 personas, entre mayores, niños e infantes. Ya ven ustedes lo que es este ambiente. Más del 80% de los beneficiarios son mujeres. Gabriela Aguilera, ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda, explicó que en estos 3 últimos meses se han inaugurado 1.023 casas. 21 millones de dólares de inversión y esperamos llegar a la meta y sobrepasar nuestra meta en diciembre del 2022 y entregar 10.000 soluciones habitacionales. Durante su intervención, el presidente Lasso conversó con los ciudadanos. Pidieron un hospital para el cantón, universidad y agua potable en sectores en los que aún no existe en Pedro Carbo. Mientras el viernes el presidente estuvo en Durán, donde tras varios retrasos en su construcción, finalmente se entregó el Hospital General Dr. Enrique Ortega Moreira. Y hemos contratado para esta primera fase 125 profesionales de la salud. A partir del 1 de diciembre vamos a contratar 345 funcionarios y en enero completaremos los 700 funcionarios de esta Casa de Salud. Con esta Casa de Salud se espera beneficiar a 500.000 personas de la localidad y cantones aledaños. Este viernes entró en funcionamiento la primera de 2 fases. En una segunda fase a concretarse hasta mayo del 23, se abrirán los servicios de emergencia, centro quirúrgico, hospitalización, cuidados intensivos, centro obstétrico, diálisis, laboratorio e imagen. En medio de la inauguración, ciudadanos solicitaron al presidente poner atención a un pedido que lleva décadas: agua potable en Durán. Va a tener agua porque yo ahora voy a supervisar directamente al municipio de Durán para que concrete el agua. Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Y el plazo para tratar los 10 temas planteados durante el paro nacional terminó. Tanto el gobierno como la CONAIE, FEINE y FENOCIN saludaron el esfuerzo realizado en las mesas de diálogo. Las organizaciones cerraron este viernes 14 de octubre la decena de mesas de diálogo instaladas desde el 13 de julio pasado. Según el Ejecutivo, son más los acuerdos, pero las agrupaciones aseguran que no se toparon puntos medulares. El evento de cierre del proceso se llevó a cabo en las instalaciones de la Pontificia Universidad Católica en Quito y la Conferencia Episcopal, como mediadora de todo el proceso, lideró el acto. Por parte del Ejecutivo, en la mesa estuvo el ministro de Gobierno Francisco Jiménez y por parte de las organizaciones indígenas estuvieron Leonidas Issa de la CONAIE, Gary Espinosa de la FENOCIN y Edgar Sáenz de la FEINE. El ministro Jiménez contó que se alcanzaron 218 acuerdos por el bien del país. Por su parte, el líder de la CONAIE, Leonidas Issa, dijo que la mesa de empleo fue complejo porque no se puede avanzar en la flexibilización laboral y en la vulneración de los derechos de los trabajadores. Como ejemplo, expuso que los médicos que fueron despedidos regresen a sus puestos. En eso no hay acuerdo, dijo. Las mesas de diálogo entre el gobierno y las organizaciones indígenas iniciaron el 13 de julio del 2022 en la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Han demostrado ser más productivas para lograr soluciones en conjunto que la calle, donde todos perdemos. Pierde el país, pierde la gente, pierden las organizaciones. Yo creo que tenemos que unir. La lucha recién inicia, pero nosotros tenemos que exigir al gobierno que cumpla los acuerdos. Estos acuerdos que hemos firmado deben de tener un cumplimiento obligatorio de todos los ministros de Estado. De lo contrario, estos diálogos solo son un saludo a la bandera. Hay avances parciales, pero en lo sustancial necesitamos trabajar. De lo contrario, simplemente la gente no podrá pagar sus deudas, nuevamente tendremos que volver a las calles.
El gobierno y el sector indígena definieron los parámetros que determinarán quiénes no recibirán el subsidio a los combustibles como parte del proceso de focalización. Por ejemplo, quienes ganen más de $3.466 al mes quedaron excluidos. El gobierno y las organizaciones indígenas cerraron acuerdos respecto a la focalización del subsidio a los combustibles en el último día de los diálogos, cuando parecía que esa mesa, la número 1, iba a concluir sin ningún acuerdo. El acta de cierre firmado la tarde del viernes contiene 7 enunciados generales sobre los puntos acordados. Destaca el número 2, que establece mantener el subsidio bajo los principios constitucionales de subsidiariedad y solidaridad, usando como método la exclusión de quienes pueden pagar un precio mayor. Hay una política diferenciada. Los que sí pueden pagar, y los que no podemos, entonces beneficiamos con políticas que deben ayudar a sostener las políticas productivas en este país. Los que podemos pagar más, pagaremos, siempre beneficiando a los más vulnerables del país. Es así que se determinaron criterios para definir a las personas que no accederán al subsidio. Un primer criterio es el cilindraje de los vehículos. Por ejemplo, quienes tengan un auto de cilindraje mayor de 2.201 centímetros cúbicos. De igual forma, camionetas de cilindraje mayor a 3.000 centímetros cúbicos. Además, los dueños de vehículos tipo Jeep de cilindraje mayor a 2.401 y los propietarios de motos de cilindraje mayor a 301 centímetros cúbicos. Pero además hay otros criterios de exclusión. Las personas naturales o jurídicas que sean propietarias de 3 o más vehículos. Tampoco se beneficiarán del subsidio quienes tengan un ingreso igual o superior a $41.603 al año, es decir, $3.466 o más al mes. Otro criterio es el tipo de propietario. Se excluyen a los vehículos de ONGs, misiones y organismos internacionales y cuerpos diplomáticos. Y finalmente no accederán al subsidio a los vehículos no matriculados. Se concederá un plazo de 1 año y facilidades de pago para actualizar ese trámite. Todavía no están definidos los mecanismos ni las herramientas tecnológicas que se implementarán para esta focalización. Y de aquí en adelante pues vendrá primero un plan piloto, luego de eso. Esto es un proceso. El día no es que mañana tú vas a ir a una bomba de gasolina y te van a cobrar un precio diferenciado. Esto es un proceso. Esto tiene que implementarse de manera progresiva. Otros acuerdos constan en el acta de cierre. Uno de los acuerdos que se ha llegado es no se puede liberalizar los precios. De igual forma, no modificar el subsidio del gas de uso doméstico. Alberto Luna, 24 horas. Y el dictamen presentado por la Corte Constitucional sobre las preguntas de la consulta popular que impulsa el Ejecutivo resulta un revés a las intenciones del Gobierno nacional. Esta iniciativa pretendía solucionar varios problemas que enfrenta el régimen en materia de gobernabilidad, seguridad ciudadana y ambiente. Inclusive, el jueves pasado, la Corte emitió un primer informe sobre las preguntas de referendo anunciadas el 12 de septiembre por el Ejecutivo. Allí se determina que 6 de las 8 interrogantes pueden hacerse mediante enmienda. Dejó por fuera las relacionadas con el apoyo de las Fuerzas Armadas a la seguridad en las calles y la eliminación de la facultad de designación de autoridades del Consejo de Participación Ciudadana. La definición de los candidatos para las elecciones al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social precisamente avanza muy lento. El Tribunal Contencioso Electoral tiene una decena de recursos aún pendientes que se resolverían en los próximos días para tener la lista de postulantes completa. La campaña electoral para los candidatos al Consejo de Participación es financiada enteramente con recursos públicos, dado que estos postulantes no provienen de ningún partido político, movimiento u organización. Así, tienen prohibido utilizar financiamiento privado de ningún tipo para su campaña. Por ello, el CNE ya contrató a una empresa de publicidad para que se encargue de realizar sus cuñas, spots y material para redes sociales. El contrato por $4.64 millones fue adjudicado al grupo creativo Publimark. Y siguen los problemas al interior de la izquierda democrática. Esta vez el asambleísta Marlon Cadena envió a sus compañeros y dirigencia de la agrupación política su carta de renuncia a la coordinación de la bancada legislativa. Es de público y notorio conocimiento la crisis interna por la que atraviesa nuestro partido. Es por ello que se hace necesario sumar visiones, generar diálogos y dar recambios que permitan consolidar nuestra organización, dice. Izquierda Democrática ha sufrido en el último año divisiones entre su dirigencia y su bloque legislativo.
que han votado en ocasiones divididos. A eso se suma la desafiliación del ex candidato presidencial Javier Hervas en agosto pasado. Y la Fiscalía respondió mediante un comunicado a la denuncia hecha por un abogado de que Germán Cáceres recibió a su correo electrónico la orden de seguimiento y vigilancia ordenada en su contra. Según la Fiscalía, Cáceres recibió la notificación cuando ya se había fugado. La investigación interna de la Policía Nacional para determinar responsabilidades en el asesinato de la abogada María Belén Bernal es contra 12 servidores policiales. El abogado de uno de ellos dijo que la Fiscalía tuvo responsabilidad directa en la fuga del principal sospechoso, el teniente Germán Cáceres. Resulta que de parte de Fiscalía General del Estado, cuando debieron guardar las precauciones debidas, solicitan a un juez de garantías penales una orden de seguimientos y vigilancias. Pero esta orden de seguimientos y vigilancias también fueron notificadas al correo electrónico del señor teniente Cáceres. A través de un comunicado, la Fiscalía respondió este sábado lo siguiente. En el primer día de investigación de la desaparición de María Belén B, se solicitó el seguimiento y vigilancia del teniente Germán C. Sin embargo, el oficial fue el denunciante de la desaparición de su esposa, por lo tanto en ese momento era parte procesal acreditada. Además, la Fiscalía dio a conocer la cronología de los hechos relacionados a la orden de seguimiento y vigilancia contra Cáceres. El 13 de septiembre a las 23:47 ingresó a la Fiscalía el parte policial solicitando el seguimiento. Al poco tiempo, el 14 de septiembre, a las 0:16, la Fiscalía solicitó a un juez que dicte la orden de seguimiento y vigilancia. Y a las 2:10, el juez concede ese pedido. La notificación a las partes, incluyendo a Cáceres, fue a las 11:49, por lo que la Fiscalía concluye que las notificaciones fueron posteriores a la disposición entregada a la Policía Nacional, es decir, cuando, según las aseveraciones del comandante general, Germán C. ya había salido del país. De acuerdo a lo que el comandante Fausto Salinas informó la semana pasada, Cáceres llegó al puente internacional de Rumichaca a las 3:32 en la madrugada de ese 14 de septiembre. Mientras tanto, otro abogado defensor de policías investigados cuestiona cómo se están desarrollando las indagaciones a la interna de la institución. ¿Y cuáles van a ser los resultados? Que el sargento, el policía, el cabo, el subteniente van a ser destituidos. Y yo me pregunto, los señores generales que se encuentran involucrados en esto, ¿por qué no se les ha iniciado un sumario administrativo? Alberto Luna, 24 horas. Seguimos a las 8:13 de la noche para contarles que asignación de recursos, entrega de patrulleros, incorporación de nuevos elementos y cambios en el modelo de gestión son algunos de los compromisos de los que ha hablado últimamente el gobierno como parte de las estrategias de fortalecimiento de la Policía Nacional. Una ola de criminalidad sin precedentes, la que incluso ha sido blanco fácil la misma Policía Nacional. Situación que parece haber llevado al gobierno a sintonizarse con el sentir ciudadano y a empezar a ver en la inseguridad una de las problemáticas sociales más urgentes de enfrentar. Es así que esta semana el presidente de la República, Guillermo Lasso, dio cuentas de algunas de las acciones que forman parte de su plan de seguridad, como el fortalecimiento de la institución policial. La seguridad ciudadana es un gran desafío que debemos alcanzar, y para fortalecer las capacidades operativas y logísticas de la policía, mi gobierno invertirá $1.200 millones hasta el 2025. Invertiremos recursos en equipos, en chalecos, en armamento, en vehículos adecuadamente blindados y sobre todo en tecnología para el manejo de la inteligencia. Que atrás quedarán esta clase de escenarios, dijo Lasso, en los que aparecen policías y delincuentes empujando patrulleros dañados o cementerios de vehículos que por falta de mantenimiento no pueden ser utilizados. Con $13 millones para Guayaquil ya están adquiridos 120 vehículos nuevos ya recibidos por la policía, patrulleros y buses. Y estamos por recibir el 23 de octubre 400 motos. A eso se suma la graduación del primer grupo de nuevos uniformados, más de 1.500 hombres y mujeres de los 30.000 que hasta el término de su mandato se comprometió a incorporar a la institución Guillermo Lasso. Y el 30 de octubre estaré en la
incorporación de cerca de 9.000 estudiantes que entran a la Policía Nacional. Por lo tanto, se está cumpliendo lo que estoy advirtiendo cuando desde la playita en el Guasmo dije vamos a invertir 1.200 millones de dólares en la policía y vamos a aumentar el número de 30.000 efectivos de la policía. El ministro del Interior, Juan Zapata, por su parte, habló de cambios en el modelo de gestión en las zonas críticas, pues además del fortalecimiento hay en marcha un proceso de reestructuración de la policía. Nuevas unidades de vigilancia comunitaria, ya que las nuevas circunstancias que enfrenta la policía nos obliga a cambiar el modelo de gestión en las zonas más críticas a cuarteles intermedios donde operarán entre 300 y 400 hombres, reemplazando el modelo de las UPC. Hemos destinado 5 millones de dólares para mejorar aquí en Guayaquil las condiciones de 89 unidades de policía comunitaria. Y de transformación desde su parte más intrínseca. Con un nuevo modelo educativo de formación policial, profundizando el enfoque y la sensibilización de género, la erradicación de la violencia contra la mujer, la defensa y el respeto de los derechos colectivos. Una mejor y más íntegra policía para servir y proteger a la sociedad. Más seguridad para un mayor desarrollo y tranquilidad de los ecuatorianos. Luisa María Heredia, 24 horas. Y finalizado el estado de excepción, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas dio a conocer el balance de las acciones militares durante estos 60 días. Sin embargo, las muertes violentas se han incrementado a 1.137 en la zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón. Grave conmoción interna en los cantones Guayaquil, Durán y San Borondón fue el motivo por el cual desde el 14 de agosto se declaró el estado de excepción en toda la zona 8. Las últimas muertes violentas, balaceras y lucha entre bandas que se intentaron poner fin hasta este 14 de octubre, 2 meses después, aunque esto no ocurrió en su totalidad. Tan solo 15 días después de esta primera declaratoria, una gran balacera en Sociovivienda 2 prendía nuevamente las alertas, extendiendo este decreto por 30 días más. En todo este tiempo, según el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, se indicó que se dispusieron 1.830 efectivos para el desarrollo de 42.262 operaciones militares, que dieron como resultado 295.519 personas que fueron registradas, al igual que 232.820 vehículos. 14 toneladas de droga fueron decomisadas, así también como más de 12.000 municiones, 1.697 armas blancas, 361 armas de fuego, 124 explosivos, 1.242 personas aprehendidas y 57 grupos delincuenciales organizados fueron desarticulados. Sin embargo, en estos 60 días, los crímenes no se detuvieron. Hasta la fecha, la zona 8 suma ya 1.137 muertes violentas, asesinatos cerca de establecimientos educativos, más amenazas con explosivos y balaceras, lo que deja a sectores como Sociovivienda 2 de vuelta a merced de los delincuentes, con una Policía Nacional que lamentablemente no cuenta con los elementos necesarios y suficientes para aplacar esta ola de violencia. Valery Villalba, 24 horas. Vamos ahora con otros temas. Les contamos que Petroecuador alcanzó un pico de producción esta semana. Sí, superó los 390.000 barriles de petróleo por día. Una evidente recuperación tras la declaratoria de fuerza mayor por las afectaciones que dejó el paro nacional de junio, que duró 18 días y que ocasionó millonarias pérdidas. La producción petrolera en Ecuador aumenta. El pasado 13 de octubre, Petroecuador alcanzó un pico máximo de producción de 396.000 barriles de petróleo por día. El mayor valor alcanzado desde el 1 de julio pasado tras la declaratoria de fuerza mayor a raíz del paro nacional de junio, que duró 18 días. Para entonces, la producción petrolera era 386.000 barriles por día, pero poco a poco se fue restituyendo. El 7 de agosto pasó ya a 392.000 barriles por día. Entre el 14 y el 25 de agosto fue de 393.000 barriles por día. Y hasta el 4 de octubre estuvo subiendo y bajando debido a problemas de conectividad eléctrica que pudieron ser superados, hasta lograr estabilizar la producción, por lo que subió a 387.000 barriles de petróleo por día. Y el 13 de octubre llegó a los 396.000, que reflejan una clara tendencia al alza. Entre las mejoras operativas aplicadas por la Gerencia de Exploración y Producción de la Estatal Petrolera, según consta en un comunicado difundido, están la perforación de pozos que han presentado buenos potenciales. Cita como ejemplo el área de Ixpingo, donde se adelantó la perforación de
2 pozos reyectores. El incremento se ha dado principalmente en los bloques 43 ITT y el campo Auca en Orellana, y en el campo Chuchufindi en Sucumbíos. Cabe mencionar que Petroecuador tiene 1.661 pozos en producción, 29 en reacondicionamiento y 9 en perforación. Luisa María Heredia, 24 horas. Y autoridades del IES recuerdan que los vocales del Consejo Directivo no solo pueden ser removidos, sino auditados. El 25 de octubre se cumple el plazo para que los gremios de empleadores y trabajadores elijan a sus nuevos representantes para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Los 15 días de plazo que da el decreto presidencial para la elección de los nuevos representantes de empleadores y trabajadores ante el Consejo Directivo del IES siguen corriendo y los gremios alistan a sus candidatos. Mientras esto ocurre, según Rubén Egas, exdirector general del IES, el Consejo Directivo está acéfalo, porque aunque oficialmente los actuales vocales no están cesados, tampoco son convocados. Bueno, el presidente dice, es cesado. Y usted lee el decreto, nunca dice que ha cesado. El presidente del Consejo dice, no están cesados. Pónganse de acuerdo. No están cesados, pero él nunca los va a convocar. O sea, seguirá siendo presidente del Consejo Directivo sin funcionar el Consejo Directivo. Por su parte, este exdirector provincial del Seguro Social recordó que tanto Luis Clavijo, representante de los trabajadores, y César Rodríguez, representante de los empresarios, con 10 y 14 años en el cargo respectivamente, deberán responder a las autoridades de control tras su salida. Y si no se inicia una investigación de oficio, el nuevo Consejo Directivo puede pedirla. De esos exámenes, de esas auditorías, se pueden desprender responsabilidades administrativas, civiles e incluso indicios de responsabilidad penal, que evidentemente en su momento tendrían que ser considerados por el órgano competente, que es la Fiscalía General del Estado. En un año 5 meses de gobierno, el presidente Guillermo Lasso ha nombrado a 3 representantes ante el Consejo Directivo del IES. El primero, Jorge Madera, se fue alegando amenazas de mafias contra él y su familia. El segundo, Francisco Cepeda, se fue denunciando una frágil gobernabilidad del IES y cuestionando la legitimidad de los vocales Clavijo y Rodríguez. Pero la elección de los nuevos vocales puede quedar suspendida. El asambleísta de Pachacutic, Segundo Chimbo, presentó ante la Unidad Judicial Penal de Quitumbe una acción para frenar el cambio. Es una evidencia de que estos vocales buscan mantener el cargo y nos dejan a la ciudadanía con una gran interrogante, que es qué tan importante es este cargo para ellos y qué negocios o qué procesos se encuentran tras telones. Joana Ramos, 24 horas. Vamos a una pausa, pero a las 8:27 de la noche para contarles que un sismo considerado entre leve a moderado despertó a los habitantes de 5 provincias de Ecuador esta madrugada. El fenómeno natural ocurrió a las 12:39 con una intensidad de 5.2 grados y el epicentro se ubicó a 10 kilómetros de Guayaquil, según el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos señaló que el evento se sintió en las provincias de Guayas, Azuay, Cañar, Chimborazo y Bolívar. El Instituto Oceanográfico de la Armada señaló que las características del sismo no ameritaban la alerta de tsunami. Y ponga atención, la vía Macas-Puyo está cerrada por el desbordamiento del río Upano. El Ministerio de Obras Públicas coordina los trabajos de rehabilitación una vez que el caudal vuelva a la normalidad. Un automotor quedó atrapado en medio de la corriente del río Upano, que tras 15 horas de intensas lluvias volvió a desbordarse, interrumpiendo el tránsito en la carretera troncal amazónica E45, en el tramo desde la ciudad de Macas hacia el Puyo. Prácticamente unas 15 horas de precipitaciones fuertes, lo que ocasionaron nuevamente el colapso o el aumento del caudal del río Upano y el colapso del paso provisional. Algunos transportistas casi corrieron con la misma suerte, pero lograron superar la acrecentada que anegó el paso provisional. Sin embargo, algunos transeúntes, al ver que no podían contar con la posibilidad de pasar en vehículos, se arriesgaron a cruzar a pie,
desafiando a la correntada. Aquí nos encontramos con este problema ya hace varios meses, pero no hay solución, nada con las autoridades. Sí, está muy peligroso para las madres de familia que no tienen plata para darse la vuelta. Solo en grupo nomás pasan, solo en grupo así, entre 5 o 6. De así para 1 o 2, así con una mujer está duro. No hay paso, no, y está peligroso porque algunos jóvenes que no conocen pueden bajar de aquí. Si el río les lleva hasta abajito, ya pueden largarse. Este tramo de acceso al actual puente sobre el río resultó destruido luego de que en los meses de junio y julio del 2020 y 2021, desbordamientos del río destruyeron aproximadamente unos 250 metros de vía, ante lo cual el gobierno se ha comprometido a reparar ejecutando varios puentes, aunque hasta la fecha esas ofertas no se han cumplido. Se dice que el proceso ha caído porque el informe técnico anterior no tuvo éxito. ¿A qué se debe? No, la verdad desconozco lo que usted me dice de algún informe técnico. No va por ahí la situación. ¿Cuál es la razón? Bueno, como lo menciono, razones como estas que constantemente el río toma cauces distintos, el río cada vez afecta a diferentes zonas. Mientras tanto, la población aislada debe utilizar un carretero alterno para llegar a la ciudad de Macas, en la provincia de Morona, Santiago. Wilson Cabrera, 24 horas. Y en máxima alerta estuvieron los organismos de socorro por Cuenca por un aguacero que causó inundaciones en varios sectores. Un bus de transporte urbano se quedó atrapado por la acumulación de agua. Un bus de transporte urbano se quedó atrapado en el distribuidor de tráfico de la Avenida de las Américas y Ordóñez Lazo, al occidente de Cuenca, por la acumulación de agua tras el torrencial aguacero, acompañado de granizo, que soportó la urbe la tarde y noche de este viernes. Llovió muy duro y estábamos en el tráfico, lo que ocasionó que me quedara estancado y el bus se apagó, no podía ni hacerme ni para atrás ni para adelante. Los pasajeros fueron evacuados por personal del Cuerpo de Bomberos. Bomberos Cuenca se encargó de las labores de rescate, pues y en este momento estamos ya a la espera únicamente de que baje el nivel del agua, podamos hacer la limpieza del sumidero y rehabilitar la zona para el tránsito. Todas las instituciones de socorro estuvieron en máxima alerta ante la inundación de varias casas y la caída de una cubierta por la acumulación de granizo. La zona del Arenal, la zona del Tejar, la zona del Ordóñez Lazo, es decir, toda la parte de entrada a la ciudad. Esperamos pues que ya cuando termine esto de acá podamos habilitar la vía también. El servicio del tranvía se suspendió por casi una hora. El tránsito vehicular se congestionó por todos lados por el cierre de varias calles. Y nos sigue llamando la atención estos temporales en este mes del año que no deberían estar presentes. El personal de etapa no se daba abasto por las múltiples emergencias. Estamos con el personal repartido en los diferentes puntos de la ciudad en donde se han presentado estos inconvenientes para garantizar el funcionamiento de nuestras redes. Y las lluvias, aunque con menor intensidad, continúan. En Cuenca, Iván Rodríguez, 24 horas. Les contamos ahora que el exfutbolista Líder Mejía fue asesinado la tarde de este sábado en Portoviejo, provincia de Manabí, mientras se encontraba en un restaurante. El fallecido era investigado por la policía. El hecho ocurrió pasadas las 2 de la tarde de este sábado, en la parroquia Calderón de Portoviejo, provincia de Manabí. 2 sicarios llegaron en una moto color negra a un restaurante. Armados ingresan y disparan contra el administrador, quien ahora se conoce, era el exfutbolista Líder Mejía de 41 años. El ahora fallecido habría recibido al menos 10 disparos. Minutos después del crimen, la policía encontró la moto en la que se movilizaban los sicarios, esto en el sector de San Plácido. Al momento se investigan las causas de este crimen contra el exfutbolista quien jugó en importantes equipos nacionales y fue seleccionado ecuatoriano en las categorías sub-17 y sub-20. Mejía también era investigado por la policía, pues mantenía un proceso legal por asociación ilícita. Cuando se lo detuvo en 2021, se investigaba una presunta vinculación a una organización delictiva. Personal de policía y criminalística llegó a la escena del crimen para recoger indicios balísticos. En Manabí ya son 375 las muertes violentas en lo que va del año. Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Vamos con noticias internacionales. Con el objetivo de brindar ayuda, la ONU visitó las tejerías en Venezuela, población arrasada por un deslave que dejó al menos 50 muertos. Y venezolanos que insisten en ingresar a Estados Unidos pese a nuevas políticas migratorias que restringen su entrada, protestaron en las fronteras sur y norte de México reclamando que son medidas injustas
tras la travesía desde su país. En Chiapas, estado fronterizo con Guatemala en el sur de México, una caravana de unos 1000 venezolanos avanzaba por una autopista de esa calurosa región con la esperanza de llegar a Estados Unidos. En el noreste de México, en tanto, decenas protestaron en uno de los puentes fronterizos que unen el estado de Tamaulipas con el estadounidense Texas, lo que forzó a cerrar el paso por dicha vía, informaron las autoridades. Y un ataque terrorista deja más de una decena de muertos en Rusia. Además, el recuento oficial de víctimas mortales de la explosión en una mina de carbón en Turquía ha aumentado a 41. Más información en el resumen internacional. 2 hombres dispararon contra soldados en un campo de tiro militar ruso cerca de Ucrania, matando a 11 personas e hiriendo a otras 15, informó el Ministerio de Defensa ruso. La entidad indicó en un comunicado que el tiroteo se registró en el suroeste de Rusia, detallando que los atacantes dispararon contra los soldados durante las prácticas de tiro y fueron abatidos en el intercambio de fuego. Las autoridades calificaron el incidente como un ataque terrorista. Al menos 20 personas han muerto y 15 han resultado heridas en un accidente de tránsito ocurrido el día de hoy en una carretera del departamento colombiano de Nariño, fronterizo con Ecuador. Así lo han informado las autoridades. El director encargado de tráfico de la policía aseguró que el accidente ocurrió en la madrugada, cuando el autobús cubría la ruta entre Pasto, capital de Nariño, y Cali, principal ciudad del suroeste de Colombia. El recuento oficial de víctimas mortales de la explosión que se reportó ayer en una mina de carbón en Turquía, en la costa del Mar Negro, ha aumentado oficialmente este sábado a 41. En total, 11 mineros se encuentran aún hospitalizados, 5 de ellos en estado grave, mientras que un trabajador sigue desaparecido. María de los Ángeles Rendón, 24 horas. Ya son las 8:39 de la noche. De regreso a nuestro país, las actividades por las fiestas octubrinas continúan en Guayaquil. A esta hora aún se desarrollan varios eventos. Luis Alfredo Zúñiga nos cuenta los detalles de la agenda que se cumple este fin de semana desde Malecón y 9 de octubre. Compañero. Así es como están, muy buenas noches. Como lo pueden observar, la agenda de actividades a propósito de las fiestas octubrinas por los 202 años de independencia de Guayaquil continúa y es una vasta agenda de actividades. A esta hora de la noche en vivo, como lo pueden observar en las imágenes, me encuentro en la avenida Malecón y 9 de octubre, la cual ha sido cerrada al tránsito vehicular, se ha peatonalizado para que puedan disfrutar del concierto que están viendo a esta hora. Inició cerca de las 6 de la tarde y se va a extender durante la noche aquí de manera gratuita con varios artistas nacionales. Insistimos, a propósito de las fiestas de la ciudad. En este momento continúa la música, hay cientos de personas que han llegado a este punto para disfrutar de este concierto en vivo. Parte de la gran y vasta agenda de actividades por las fiestas. También indicarles que más temprano, cerca de las 6, hubo más actividades. Vamos a ver las imágenes que hemos podido captar, pues alrededor de 300 bomberos participaron del desfile de antorchas. Cientos de bomberos que con diferentes brigadas y divisiones mostraron los equipos con los que combaten incendios. Este desfile recorrió las principales avenidas de Guayaquil, arrancó desde los exteriores del Parque Centenario y avanzó por la avenida 9 de octubre y la avenida Malecón Simón Bolívar, en donde insistimos, a esta hora nos encontramos en este show artístico. Más temprano también se dio el desfile náutico, un tradicional evento también a propósito de las fiestas de independencia de la ciudad. El detalle de lo que ocurrió en este desfile náutico lo veremos en el siguiente reportaje de nuestra compañera Valeria Villalba. Veamos. Las celebraciones a Guayaquil por sus 202 años de independencia continúan y esta mañana de sábado, aunque un poco nublada, no fue impedimento para que cientos de espectadores se maravillen con las barcazas propias del desfile náutico. El río Guayas es mi destino. Ya podemos disfrutar un momentito de estos maravillosos desfiles. 6 barcazas y 6 lanchas alegóricas recorrieron los 3 kilómetros del río Guayas desde el mercado de la Caraguay hasta el hemiciclo de la Rotonda, en el Malecón Simón Bolívar. Estas, realizadas por 20 artesanos guayaquileños, demostraron los principales atractivos de la perla del Pacífico y los eventos que se han ganado un nombre a lo largo de los años, como la Feria Raíces, la Comic Con, entre otras.
junto con el Benemérito Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional y Aeroclub. Debe ser un par de veces al año porque es bonito nuestras cosas que tenemos aquí. Este es el segundo desfile náutico que se lleva a cabo en la ciudad desde que se retomó en julio de este año, tras 2 de pandemia, en donde se vio paralizado todo, incluso la manera de celebrar, pero que retorna con más fuerza para gritar: ¡Viva Guayaquil Independiente! Valery Villalba, 24 horas. Ese es el detalle de lo que ocurrió en el desfile náutico. También ya revisamos lo que ocurrió en el desfile de antorchas y a esta hora en la noche en vivo vamos a seguir viendo las imágenes. Continuamos en este evento, show artístico en la avenida Malecón y 9 de octubre, cerrada al tránsito vehicular, se ha peatonalizado y cientos de personas han llegado a este punto para disfrutar de este evento gratuito a propósito de las fiestas. Inició a las 6 de la tarde y realmente aquí la fiesta continúa para largo, para seguir disfrutando de Guayaquil y su independencia en este 2022, 202 años. La gente le disfruta de manera gratuita y también en familia, entre amigos. La invitación está hecha, así que a disfrutar de las fiestas de la ciudad. Continúan con más en estudios. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Luis. Ya son las 8:43 de la noche. Ahora les contamos que hoy se estrenó oficialmente la exposición denominada Imagine Van Gogh, donde los visitantes pueden apreciar las obras del célebre artista holandés de una forma inmersiva. Para conocer cómo es esta exposición y los horarios de atención al público, nos vamos a contactar con Alberto Luna, quien tiene los detalles. Hola, compañero, adelante. Gracias, estudios, amigos de televidentes, muy buenas noches. Quiero mostrarles cómo funciona esta experiencia inédita en el país. Estamos en la exposición Imagine Van Gogh, donde las obras del famoso pintor holandés son exhibidas en pantallas de 3 pisos de alto, convirtiendo esta visita en inmersiva. Hoy es el primer día oficial de atención al público y más de 2.000 personas ya han acudido a este sitio. Estoy con Gabriela Capello, productora general de este evento, para que nos cuente en qué días y los horarios en los que va a poder disfrutar el público de este evento. Claro que sí, estamos abiertos desde hoy todos los días, de lunes a domingo, de lunes a viernes. La exhibición abre a las 11 de la mañana y la última exhibición es hasta las 21 horas. El ingreso, sábados, domingos y feriados, arrancamos a las 10 de la mañana y terminamos con la última exhibición a las 9 de la noche. Las entradas se venden en bloques de media hora, no significa que la gente permanece aquí en la exhibición ese tiempo, simplemente hacemos control de aforos para que nadie se pierda todo las 200 obras que vas a encontrar aquí en más de 3.000 imágenes. ¿En qué consiste esta experiencia? Vemos que hay distintos espacios. Sí, hay el espacio del área inmersiva, tienes el área pedagógica por donde ingresas aprendiendo mucho más sobre la vida y la obra del genio holandés y pasas al área inmersiva, que es donde estás ahora, y tienes una zona de sponsors donde van a poder disfrutar de varias sorpresas. Perfecto, le agradezco muchísimo. Voy a aprovechar también para conversar con personas que forman parte de esta experiencia. Muy buenas noches, cuéntame, ¿qué tal te ha parecido? Pues muy bonito, la verdad es que una experiencia nueva, nunca he visitado uno de estos lugares, un museo inmersivo, ¿verdad? Pero me parece muy interesante, la verdad. ¿Conocías las obras de Vincent Van Gogh o no estabas muy al tanto? No estaba muy al tanto y he visto gran variedad aquí. ¿Has quedado impresionado? Sí, bastante impresionado por cómo está todo, cómo se siente. O sea, pareciera que estás dentro de las pinturas, ¿no? Perfecto, te agradezco muchísimo. Y bien, amigos televidentes, como ustedes acaban de escuchar, la atención es hasta las 21:30, así que todavía quienes deseen pueden visitar este lugar. Se encuentra en el CCI, en el norte de Quito, y mañana también habrá atención normal. Será la atención de lunes a domingo, así que, amigos televidentes, la invitación está hecha para que disfruten de esta experiencia inédita en el país. Con esto regreso a estudios. Muy buenas noches. Muy buenas noches, compañero. Nos vamos a otra pausa. Ya regresamos.